En cumplimiento a lo establecido en la Universidad Pedagógica Experimental como espacio universitario que nos permite llevar adelante nuestros estudios doctorales, en primer lugar quiero compartir con todos ustedes que soy docente en ejercicio de nacionalidad colombiana y que mi experiencia profesional gira precisamente en torno a la educación religiosa, que es de donde provienen mis estudios de pregrado. He titulado la investigación con la colaboración de los doctores tutores que me han facilitado los conocimientos en el trasegar de las diferentes unidades curriculares en el doctorado y la he denominado la religión como episteme socioeducativo conexo a la práctica pedagógica en la educación pública colombiana. En mi intencionalidad atiendo la recopilación de ir leyendo antecedentes y también leyendo otras investigaciones relacionadas con el tema. Pude darme cuenta que el foco de atención como eje problematizador en mi realidad está en que la educación religiosa evolucionó en un contexto de tensiones propias de las disputas políticas por el poder. Y pues para nadie es un secreto que esto no es solamente en los países latinoamericanos. Esto ha venido y ha sucedido en todas las dimensiones del globo terráqueo. Se presume que existen docentes que no tienen la formación en esta área de desempeño de la educación religiosa, es decir, que son docentes de otras especialidades que tienen a lo mejor la religión o la practican y profesan la religión católica, y ellos entonces asumen esta responsabilidad. Sin embargo, en Colombia debo decirles que existe la carrera profesional que nos forma como docentes de la educación religiosa. Al igual ocurre con la gestión pedagógica del docente de educación religiosa, que pareciera estar alejada de la dimensión axiológica del conocimiento de estudios de la religión, y pareciera existir una disociación entre la teoría religiosa y la práctica de valores cristianos a partir de la praxis educativa actual del docente de educación religiosa en la educación pública colombiana. Esta presunción y en esta búsqueda de la realidad me hizo considerar que existen elementos que justifican la investigación y que aperturan de alguna manera las preguntas que orientan la validez científica de esta producción doctoral en principios. Estos ejes problematizadores que acabo de presentar a modo de síntesis me conducen a mí a preguntar entonces, ¿cuál es el significado que los directivos, docentes, padres de familia y acudientes tienen sobre el aprendizaje de la religión, considerando la aprehensión y la transferencia de la práctica pedagógica de la religión en la educación pública colombiana? De igual manera, me pregunto, ¿cuál es la interpretación de esta realidad de la educación religiosa, de los significados de todo este colectivo de personas o actores educativos, directivos, docentes, padres de familias y acudientes que tienen sobre el aprendizaje de la religión, considerando la aprehensión y la transferencia de la religión en la práctica pedagógica, en el sistema de educación público? ¿Cuál es la explicación que se le da a la dimensión epistemológica de la religión y su relación con la práctica pedagógica? Visto de esta manera, surgen entonces los propósitos. Estos propósitos, en principios como propósito central, entonces yo quisiera generar un episteme socioeducativo conexo a la práctica pedagógica de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la religión en el sistema de educación pública colombiano.
Quisiera igualmente cumplir con el primer propósito, que me llevará a develar los significados que tienen los directivos, docentes, padres de familias y acudientes sobre el aprendizaje de la religión, considerando la aprehensión y transferencia en la práctica pedagógica en el sistema de educación pública colombiana. Justificar la investigación y justificar tiene que ver con todo esto y no con otra cosa. Y yo creo que existe una dimensión socioeducativa que la justifica. Nosotros, en la misma medida y en la medida del hombre que estamos formando, tenga fe en algo y desarrolle la dimensión teológica de su fe y de sus valores y creencias, en esa misma medida, tanto la sociedad y el sistema educativo se favorecerá, porque tendremos un estudiante con distintas actitudes frente a los diferentes desafíos de la desvalorización humana que se presenta en la sociedad. Obviamente que la dimensión metodológica me va a permitir cómo llegar o cómo transitar el camino del método, cómo mirar desde el punto de vista científico-filosófico el fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje de la educación religiosa. Visto de esta manera y buscando el contexto teórico referencial para este proyecto, pude darme cuenta que no solamente yo he estado inquieta por esto. Existen otros investigadores, como Noé, que habla de la comprensión antropológica de la religiosidad como fundamento para una pedagogía. Es supremamente interesante este antecedente, que además está muy vigente y muy reciente cuando nos plantea todo esto que nos ha planteado. Otro antecedente de interés es el de Cáceres, que habla de la presencia del cristianismo en la cultura universitaria. Fíjese cómo nosotros desde la universidad, si lo vemos como una pirámide, ella está en la cúspide de la pirámide y la universidad va bajando o va ascendiendo desde el nivel de la educación inicial hasta el nivel de la educación universitaria, y el hombre personalmente tiene, inclusive el que no está dentro del sistema educativo, tiene mucho que ver con el cristianismo, con la presencia del cristianismo, pero también que el sistema de valores y creencias que son y que hacen su virtuosidad. Hablamos también de antecedentes nacionales y no cabe la menor duda que existen aportes interesantes que creo que me faltan muchos por conseguir mientras voy haciendo la tesis doctoral. En el caso de López, que habla de la educación religiosa escolar en Colombia y su enseñanza en un contexto pluralista y humanizante, es supremamente importante este antecedente de López, el cual me proporciona luz al final del túnel. Si vemos que Colombia es un país de conflicto, un país de situaciones que pareciera que no tiene solución y que por fin un antecedente que habla de la educación religiosa y su enseñanza en un contexto plural,
en un contexto de tolerancia, donde todos cabemos y podemos tener la referencia axiológica con la humanización que deviene de la educación religiosa. Fides en el año 2016 plantea que la educación religiosa escolar como espacio de formación político, marco antropopedagógico, desde la experiencia de los docentes de las instituciones educativas distritales de Bogotá. Estos antecedentes todos me hacen pensar que la educación religiosa no es tan sencilla, no es simplista y es por lo demás muy compleja y pudiéramos hablar hasta de complicada, porque nada de extraño tiene para ustedes que el cristianismo ha enfrentado con fuerza, con vigor, desde la educación religiosa, todas las desviaciones, si así se le pudiera llamar, que el mismo ser humano conduce hacia otros valores y creencias. Entre esas está el espiritismo y la santería, o sea, espacios de prácticas que usan el término religioso, pero entre comillas. Ahora bien, hablando de teorías de piso, teorías de entrada, teorías de sustento, teorías que configuran esta investigación, me consigo con el humanismo como teoría para este proyecto doctoral, que habla de un autor de apellido Paván, que plantea que la verdadera formación del hombre, la formación humanista, se reconoce como el único camino capaz de realizar la verdadera esencia del ser humano, o sea, del hombre como representante de la civilización humana. Hablar de teorías de valores tenemos que hablar de Schiller y de muchos autores como Sabater y de Adela Cortina, que yo todavía los tengo en revisión por respeto a sí. Y cuando estamos hablando de valores, cuando todavía se consideraba católico, Schiller escribió Lo eterno en el hombre, justificación de su conversión. Posteriormente se alejó del catolicismo y desarrolló una filosofía basada en una concepción hegeliana de Dios. Vale decir que el hombre, el lugar por el cual Dios se hace manifiesto en la historia, Dios necesitaría del hombre para poder manifestarse. Solamente esta tesis es consecuencia de su polémica idea de que el espíritu es impotente o omnipotente. La relación entre el humanismo y la educación, por ahora, la he conseguido en un autor de apellido Martínez, que habla de que la educación humanista favorece la creatividad a través de la planeación didáctica de actividades de aprendizajes, en la que el estudiante puede expresar ideas abiertas, flexibles, que las llamamos creativas, sin miedo a la crítica o a la reprobación. Hablar de todo este contexto teórico es apenas un abreboca de todas las implicaciones que va a tener esta tesis doctoral desde el punto de vista de la entrevista que realicen los autores.
Por ejemplo, en el caso de la educación religiosa en Colombia, tomo dos autores. Por ejemplo, Cordero y el otro Milceas. Para Cordero, la educación religiosa es en sí misma un hecho que además de ser cultural, es la dimensión de las realidades propias para formar nuevos seres humanos que comprendan que lo cotidiano, que la educación es todo, que la educación está en todo, en la cotidianidad, en la subjetividad y en la objetividad. El hecho religioso para Milceas supone que el hombre no se limita a aceptar la vida y la realidad tal como se le ofrece, sino que es capaz de buscar mucho más allá, algo de lo inmediatamente dado. Es algo más que el hombre busca la salvación de su espíritu y la liberación de su espíritu y asume su indigencia para poder realizarse plenamente. Cuando nos referimos a indigencia, nos estamos refiriendo a todas las debilidades que tiene el ser humano. Cuando hablamos desde el contexto metodológico, debo confesar aquí que esto es precisamente el contexto en el que los que estamos haciendo el doctorado y que nunca antes habíamos trabajado con el paradigma de la interpretación, no conseguimos que en principio que yo no iba a entender esto. Ahora comprendo que la investigación, la mirada epistemológica, la voy a hacer desde el paradigma distinto a lo cuantitativo y me voy a venir a interpretar la realidad para mirar sus cualidades y desde allí, desde esa mirada, voy a hacer la voy a hacer desde la fenomenología, en la que quizás Husserl, como fundador de esta tendencia filosófica científica, me permite a mí darme cuenta que toda experiencia es subjetiva, que cada uno elabora sus propios conceptos, que cada uno tiene sus propios significados, aún compartiendo una misma experiencia. Por lo tanto, mi enfoque es cualitativo y el método, el camino que voy a seguir es el que corresponde a los planteamientos de las experiencias vividas, que hacen en sus afanes cuando hablan que toda experiencia educativa es en sí misma fenomenológica, hermenéutica. Ahora mi sustento epistemológico es esa mirada personal que cautiva cuando dice Husserl que cada cabeza es un mundo y que cada sujeto tiene vidas internas y que su mirada es a través de su propia experiencia vivida en el contexto metodológico. Cuando hablo del trabajo de campo, yo no lo quisiera poner como trabajo de campo, sino que el primer objetivo de la investigación lo debo considerar desde el contexto metodológico para hacer la investigación de campo, pese que es el develar de lo que pongo, inclusive copiar a lo copiado arriba, y eso implica un trabajo de campo que a través de las técnicas de recolección de la información, a través de la entrevista a profundidad, entrevista que va a ser interpretada a través de la categorización y la estructuración de las estructuras particulares
por informantes que voy a utilizar como técnica de validación y fiabilidad, la triangulación y la contrastación. Finalmente, estoy abierta a este jurado y quiero dar a ustedes las gracias y cualquier sugerencia que me quieran dar para fortalecer mi proyecto de tesis doctoral, estoy atenta a cualquier sugerencia. Mil gracias por la atención prestada. De Colombia, un abrazo para todos.